Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Estamos una vez más aquí con nuestro hermano Carlos para traer esta segunda parte bueno, la semana pasada estábamos manejando el tema de la hermenéutica hebrea, ¿no? Y todas esas peculiaridades que a veces, dentro del contexto del cristianismo, dentro del contexto de la iglesia, nosotros no estamos muy al tanto de este tipo de conceptos y cuestiones que es necesario conocer, es necesario manejar. Y bueno, entonces la clase quedó inconclusa porque el tiempo se nos acabó y pues no me gusta pasarme de una hora porque ya después las personas se cansan y entonces estamos una vez más acá para traer este tema. Buenas noches, hermano Carlos, ¿cómo está? ¿Qué tal el clima por allá? Shane, ¿cuánto? Muy bien, gloria a Dios. Buenas noches para todos los hermanos de la Iglesia de Cristo en todo lugar que se encuentren, que Dios me los bendiga. No, muy bien, hermano, también de igual manera trabajando trabajando en la obra y trabajando también secularmente. Hoy me tocó un lugar lejano un poco, una hora de acá en la ciudad de Cartago, que siempre hace calorcito, 40, 35 grados, Ah, pues entonces. casi como aquí en Santa Marta, ¿no? Casi como Santa Marta. Pero bueno, ya estamos aquí y espero que vayan anotando sus preguntas en el transcurso de la clase. Vamos a estar leyendo. La vez pasada tuve el inconveniente de que me salí de la página y al entrar ya no estaban las preguntas que yo había visto. Entonces, hoy vamos a tener un tipo de metodología un poquito diferente, ¿sí? Y eso quiere decir que en cuanto vea alguna pregunta importante que usted haga en el momento, pues vamos a interrumpir aquí a nuestro hermano y pues vamos a plantear la pregunta para que vayamos teniendo algo interactivo, ¿sí? Entonces, con toda confianza, pues hagan las preguntas pertinentes. Hermano, ¿de qué vamos a hablar hoy? Continuamos con el mismo tema, ¿no? Pero ¿cuáles son los conceptos que vamos a estar tocando? Bueno, pues para empezar, quiero mostrar este libro, ¿cierto? De Dan Cocker, nuestro hermano que ya está bajo los pies de Cristo, junio del año pasado, hasta nos acompañó nuestro hermano Dan Cocker. Eh, Aquí en la página 186 me pareció muy interesante el comentario que hace el hermano, ¿cierto? ¿Cómo se llama El el libro libro? El libro muy recomendado se llama Comentario Sinóptico sobre el Antiguo Testamento y el periodo intertestamentario por Dan C. Cocker, PhD, ¿cierto? Ujú. Ok. El hermano comenta aquí en la página 186, bueno, hace un recuento realmente de la tradición oral, ¿sí? Que fue transmitida a Moisés también, que es lo que dicen los judíos y los comentarios rabínicos, que también a Moisés se le entregó la interpretación de la Torah escrita, cómo era que se debía de interpretar, ¿cierto? Entonces, esta tradición oral pasaba de anciano a anciano, especialmente los que tenían más categoría, ¿cierto? De Moisés, Aarón, Aarón a Josué, etcétera, ¿cierto? Entonces, los ancianos eran los que cargaban con la tradición oral y en las escuelas, digamos, de maestría judía, se pasaba de maestro a alumno oralmente y él la tenía que guardar, pero especialmente los maestros, en este caso, de las escuelas, copiaban, tenían forma, ¿cierto?, de ley para copiar estas tradiciones para que no se les olvidara. Entonces, estamos hablando de la tradición oral. Entonces, así pasó de anciano a anciano, ¿cierto? En Israel, desde la época de Moisés, 1430 antes de Cristo, hasta los tiempos del primer templo, ¿cierto? Ya estamos en los tiempos de David, de Salomón. Segundo templo, ¿cierto? Siguió la tradición oral. Y entonces, ya cuando llegamos ya al primer siglo, un poco antes del primer siglo, esta Torah oral se va a comenzar a escribir, porque el pueblo del libro, como se le ha llamado al pueblo judío, ¿cierto? Porque son muchos libros, comenzando solamente por el Talmud, ¿cierto? Son 63 tomos. Y en español,
que es el Talmud Bavli. Hoy en día se han traducido más de 33. Cualquier persona los puede comprar y yo los vendo también. Se llama Oh, el Talmud tiene Bavli. tiene los volúmenes del Talmud ahí en su librería. No los tengo, pero Los sí puede los conseguir, tengo, los estamos digamos. Si vendiendo, se se los piden, consiguen usted en los consigue. español. Ah, ok. Claro, el que los pida los podemos conseguir. Entonces, mira que porque es importante el Talmud, de pronto hay un reseteo de miedo en la iglesia, ¿cierto? Y esto es lo que va a hablar el doctor Dan Cocker sobre ese tipo de literatura rabínica que a veces como que tenemos un poco de miedo a acercarnos a ella. Mire lo que él va a decir. Sí, él dice acá en el último párrafo, dice, el Talmud es de gran importancia para los estudiantes de la Biblia por las tres siguientes razones. Él enumera, número uno, contiene variaciones de los idiomas hebreo, arameo y aún palabras de orígenes babilónicos y pérsicos. Número dos, revela cuentos folclóricos, historia, geografía, ciencias naturales, pensamientos jurídicos, sitios arqueológicos y mucho más. Temas de interés para aquel que quiera entender más de la cultura de la época. Y número tres, ayuda al cristiano a apreciar más el mensaje del Antiguo Testamento, proveyendo así otra dimensión preparativa para mayor entendimiento del Nuevo Testamento. O sea que realmente ese tipo de literatura nos va a ayudar a nosotros como pueblo cristiano prepararnos para cuando nos enfrentemos al Nuevo Testamento, porque comenzando que el Nuevo Testamento ya se encuentran las sectas judías, pero no se habla mucho del origen de ellas. Claro. Y sabemos que el origen de ellas pues están en la historia, en los libros de historia, los 400 años del silencio, muchos de ellas nacieron allí, ¿cierto? Pero también la tradición oral fue transmitida, ¿cierto? Desde allá y fue escrita en el año 190-200, siglo II después de Cristo, por muchos motivos. Después de la destrucción del templo del segundo templo de Jerusalén del año 70, ¿cierto? eh, se reunieron lo que llaman el concilio de Gamia o Jamia, ¿cierto? Que tuviste la oportunidad de hablar de él, año 80, año 90. Sí. Estamos hablando de los nietos de Gilel, que era Gamaliel II, porque Gamaliel I fue el maestro del apóstol Pablo, ¿cierto? Un grande en Israel, pero él tuvo nietos también. Y dentro de estos nietos, Gamaliel II ya era después del año 70 después de Cristo, uno de los fuertes de los nazis, de los príncipes de la asamblea. Entonces llama a los judíos de la diáspora, ¿sí? Porque ya no hay templo. El templo fue destruido. En el Entonces, 70. ajá, cuál era el tema? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como pueblo? Porque realmente y relativamente no iba a ser Israel el mismo Israel del año 70 antes de Cristo, comenzando por las interpretaciones que eran muy diferentes. De Uno de hecho, esos temas desaparecen diferentes. las sectas, ¿no? O sea, en la destrucción del templo en el 70, los saduceos dejan de existir porque ellos dependían radicalmente del templo, eran la élite gobernante, los sacerdotes, ¿no? Y los Exacto, esenios dejan de existir también porque todo el problema de los esenios era la impureza que había en el templo. Creo que los fariseos son el único grupo que persiste y se convierte después en lo que llamamos rabinismo, ¿no? Y ahí se escribe el Talmud, que empieza a escribirse la tradición oral que ellos manejaban. exacto, los fariseos. Y resulta que la línea de Gilel, los nietos de Gilel, como ya dije hablando de Gamaliel, Gamaliel I y Gamaliel II, eran fariseos. Entonces, los fariseos toman el poder de Israel, toman las viandas de Israel históricamente y continúan con ese nuevo judaísmo del año 70 después de Cristo. Se organizaron. Ellos se vuelven otra vez a organizar y comienzan, digamos, la producción de lo que se llama la Mishnah Torah, ¿cierto? Ujú. Aquí tengo una que es un resumen. Esta es muy conocida, que es la Mishnah de Maimónides, ¿cierto? Que fue un rabino del siglo XI. Sí. Ajá.
Muy importante para la Entonces, filosofía. exacto. Igual que Guía de los Perplejos de Maimónides también es muy conocido. Entonces, resulta que ya no hay templo, ¿qué vamos a hacer? Uno de los estatutos que dijeron ellos fue, ya no podemos tener más comunión con un grupo que nos ha causado muchos problemas. Ese grupo que nos había causado muchos problemas son los Nosrim o los nazarenos, ¿cierto? Sí, así. Eran los judíos que comenzaron a creer en un rabino llamado Jesucristo o Jesús o Yeshua, ¿cierto? Porque era un maestro criado como cualquier judío, ¿cierto? Circuncidado el octavo día, que iba a las fiestas anuales con su familia, como la Pascua a los 12 años, que fue con su familia, y normalmente él fue criado como un judío, nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, eh, causaron muchos problemas porque principalmente ellos querían ser un poco separados, digamos, de este grupo, porque Roma no le importaba. Para Roma todos eran iguales, todos eran creyentes en la Tanaj judía, En la ¿cierto? Biblia, sí. Tanto, tanto cristianos mesiánicos, en este caso judíos mesiánicos, que eran los originales, los judíos de nacimiento, ¿cierto? Que creían en su Mesías. Esos sí eran los del primer siglo, esos sí eran judíos de verdad, pero creyentes en Jesucristo. Ujú. Esos son los judíos mesiánicos de verdad, no los Sí, que sí. hoy en día se creen No los que hoy en mesiánicos, que día son dicen que son mentiras. mesiánicos y no son ni judíos ni mesiánicos. Exacto, como los apóstoles, la iglesia primitiva del Pentecostés, los 3000 bautizados, los 5000, de esos sí eran judíos mesiánicos de verdad, porque eran judíos, ¿cierto? Y Ujú. nunca dejaron de ser judíos, murieron siendo judíos con su cultura. Entonces, muchos problemas, porque ellos querían ser distinguidos, separados, el judío, en este caso el rabinato, que fue el que tomó las riendas por mano de los fariseos, querían ser distinguidos, separados del grupo llamado los Nosrim, ¿cierto? Que también le llaman los nazarenos. Entonces, eh, comenzaron a sacar una carta en Gambia y una de esas cartas decía de que se les prohibía a los judíos cristianos y por ende a los prosélitos de la puerta, que yo se lo expliqué un poco la semana pasada. Sí. Los prosélitos de la puerta eran los gentiles que creían en el Dios de Israel, ¿cierto? Sí. Creían, pero que no estaban circuncidados y por ende los dejaban sentar en las últimas sillas de la sinagoga. Ajá. Esos son los temerosos de Dios que menciona Lucas. Exacto. Cuando usted lee detenidamente Hechos capítulo 10 versículo 1 y versículo 2 y cuando usted mira el tema de Cornelio, Ujú. ¿cierto? Él dice que él era un temeroso de Dios. Entonces, ahí entendemos ya ese lenguaje. Cuando dice temeroso de Dios, Cornelio era un temeroso de Dios, entonces posiblemente un qué, un prosélito de la puerta, ¿cierto? Sí. De igual manera, en Hechos 8 vemos otro gentil que venía directamente desde Etiopía, que fue uno de los fundadores del cristianismo en Etiopía, que fue uno de los promotores del cristianismo en Etiopía. Él viaja luego a Etiopía ya del encuentro que tuvo con el diácono, ¿cierto? Con Felipe, y se cree que el cristianismo inició en Etiopía y allá hay iglesias muy antiguas y hay libros muy antiguos de la tradición etíope, dentro de ellos está el Quebranagás, ¿cierto? Que se habla de una tradición de que ellos son descendientes de Salomón, etcétera, con la reina de Saba, Que a sus lugares. cualquier reina que llegara a Jerusalén salía embarazada, dicen. Es la idea, ¿no? Y que de ahí vienen todos los Tremendo, etíopes. Y de hecho, por eso es que los rastas, todo eso está conectado, ¿no? Se dejan crecer el pelo por la cuestión de Sansón el y toda esa Nazareato. historia, sí. Ok. Entonces, resulta, mi amado, entonces se le cerraron las puertas ¿a quiénes? Después del año 70 después de Cristo, a los judíos creyentes, ¿cierto? Ujú. En un rabino llamado Yeshua. Ellos le dicen rabino, jamás el judío ortodoxo le va a llamar Dios, hijo de Dios, porque no cree.
Sí, sí, ¿cierto? claro, claro. Entonces estar en contra, digamos, Divinidad. de su, exacto. Entonces, de ahí comienza la separación de dos caminos. La separación inicia es años 70 después de Cristo. Hay una separación radical, radical, ¿ok? Pero mira que esa separación ya se veía en Roma, en la iglesia de Roma, en el capítulo 11 de Romanos. Usted ve que al apóstol Pablo ya los gentiles de Roma le preguntan que si Dios ya se había olvidado de su pueblo. Eso es. Entonces él va a contestar definitivamente, dice, de ninguna manera, ¿cierto? Yo soy judío, circuncidado al octavo día, yo soy fariseo de fariseos, etcétera. Y terminando el capítulo 11 les va a hablar sobre un misterio, sobre un misterio. Y el misterio es el siguiente, el misterio es que se cree que en el fin de los tiempos hay un tiempo para que los gentiles lleven el evangelio, ¿cierto? Hasta todo rincón del mundo, pero se va a llegar en el fin de los tiempos donde Dios va a colocar su rostro sobre su pueblo y les va a quitar el velo, porque ahí también se habla de un velo puesto hacia ellos, hacia los judíos, y por ese velo es que nosotros los gentiles tenemos hoy la gracia de estar predicando el evangelio de Cristo, ¿sí? El Y capítulo 11 es uno de más. los más difíciles de interpretar de toda la Biblia. Sí, a mí me gusta mucho el doctor Ricardo Barrera, cómo expone, cómo expone sobre este Es tema. doctor él. Perdón, se me llamó la atención, es doctor él. Sí, es el doctor y el hermano viaja constantemente anual a Israel. Eso lo sé, lo que no estoy seguro es su doctorado. Tal vez, Sí, ¿no? el hermano es doctor, también en idioma, graduado en Israel en idioma hebreo, ¿cierto? Ok. Entonces, el hermano está muy preparado y el hermano tiene un estudio sobre la Carta de los Romanos. Creo que son como más de 40 capítulos sobre toda la Carta de los Romanos y cada uno de una hora. Cuando entra al capítulo 11, ¿cierto? Él dice, no podemos entender este capítulo si no vamos desde el capítulo 9. Esto es esta temática inició desde el capítulo 9, 9, 9. 10 y 11. Ujú. Entonces, el hermano me gusta cómo conlleva todo este contexto y él dice, los que hemos viajado a Israel hemos visto con nuestros ojos cómo el desierto se ha convertido, cómo el desierto ha florecido. Eso es un milagro y uno ve a los vecinos, a los países vecinos, porque él ha viajado hasta Grecia, hasta Asia Menor, Sí, todo visitando eso. a él, Mirna, Pérgamo, Tiatira. Él tiene predicaciones inclusive allá. Y él ve que donde están los árabes, no, desierto, ¿cierto? Todavía y los países no son como tan avanzados científicamente, tecnológicamente. Israel es como que decir la luz del oriente, ¿cierto? Hablando de Sí. tecnología, hablando de un país civilizado con democracia. Entonces, él cuenta, estamos viendo la profecía con nuestros ojos. Al que no la quiera ver, pues que no la vea, pero desde que llegó Israel desde el año 48, si ustedes pueden ver las fotos, observen en internet. Era un desierto. Antes de que llegaran los judíos relativamente a esas tierras, era un desierto. Llegan los judíos, llegan con esa tecnología tan tremenda que tiene sistema de riego, ¿cierto? La agricultura de ellos, y comenzaron a florecer, y es sobre estas profecías habla Isaías, habla Zacarías, hablan los profetas menores, hablan los profetas mayores de este reverdecer nuevamente de esas tierras y conjunto con los hijos de Israel. Entonces, así es como el judío interpreta la palabra de Dios y las profecías se están dando en nuestros ojos, pero muchos no quieren ver. Muchos creen que Israel simplemente es un fantasma, que sucedió, ese fantasma se quedó hace 2000 años y lo que vemos hoy en Israel no puede existir, es un fantasma, entonces no creo que exista. Entonces, volviendo relativamente al tema, mi amado, ya el doctor Dan Cocker nos comentó que es muy importante conocer la literatura judía y me llama la atención del Talmud. Sí, porque el Talmud, como lo relata acá, ¿cierto? Eh, Está contenido en dos partes.
en la Mishnah, ¿cierto? Que es la aclaración de la Torá, ok, y en la Gemara. La Gemara son los comentarios rabínicos de la Mishnah. Son comentarios, ¿cierto? De la Torá oral. Ok. Entonces, me llama la atención la manera como ellos lo hacen porque son debates entre ellos mismos, entre rabinos. Un rabino, por ejemplo, van a un texto bíblico de la Torá. Ujú. Entonces, es una discusión teológica donde un rabino expone su postura, según lo que nos dijeron los ancianos, esto, van a la historia, ¿cierto? Según lo que les comentaron los abuelos sobre X tema. Y después viene el otro y dijo, ah, sí, según esta Gemara o según la Mishnah o según... comienzan a debatir entre ellos, ¿cierto? Entonces es Hermano, interesante. esa parte es bien interesante del Talmud, ¿no? Para Ajá. quienes no están sintonizando hasta ahorita, lo que pasa es que la Biblia hebrea se divide en Torah, Nevi'im y Ketuvim. Y hay un comentario judío que en la leyenda es la tradición oral que viene desde Moisés, pasando por todos los rabinos, que es escrita ya en el siglo segundo y en el siglo quinto de nuestra era, y que a eso es lo que llamamos Talmud, entonces al comentario del Antiguo Testamento. Ahora, fíjese hermano que generalmente en las iglesias de Cristo, ¿no? Yo soy orgullosamente de la iglesia de Cristo, ¿no? Usted también, pero no sé qué tan orgullosamente, pero yo sí orgullosamente, ¿no? Pero en las iglesias de Cristo nosotros tendemos a ver las cosas blanco y negro. O sea, en cuestión del comentario de, por ejemplo, de un capítulo, usted estaba hablando de Romanos capítulo 11, ¿no? Y citaba al hermano Barrera, ¿no? Yo podría tener una opinión muy distinta de él. Yo no he visto ese comentario, ¿no? Estoy hablando aquí puro cuento. No he visto sus videos, pero digamos, yo podría opinar diferente. En Iglesia de Cristo estamos acostumbrados a pensar quién tiene la verdad. O sea, se dieron dos interpretaciones distintas, entonces una está equivocada y la otra está correcta. Las cosas son blanco o negro. Pero los Ajá. judíos tienen esta habilidad de poder razonar a través de tesis y antítesis, ¿no? Porque en el mismo texto sagrado que ellos tienen, que es el Talmud, un rabino tiene una opinión y otro rabino le da la opinión contraria y las dos son verdaderas. O sea, el judío que se está educando se educa en medio de la polarización o no, polarización es mala El idea, debate. malo concepto, sino del diálogo, del debate en que él se enriquece de ambas posiciones, aunque sean contrarias. Y, por ejemplo, en Mateo 19 vemos esta pregunta a Jesús sobre la posición de Shammai y de Hillel sobre el tema del matrimonio, ¿no? Entonces, ellos nunca terminaron de canonizar a uno y acabar al otro, sino analizar el debate que podría existir. Entonces, el Talmud es como un debate entre los grandes rabinos. Hay Sí, una aunque... pregunta, hermano, que nos va a desviar un Ajá, poquito del tema, pero me parece importante que un hermano hace aquí en Facebook. Voy a leer unos comentarios. ajá. Dice, buenas noches, hermanos, bendiciones, saludos desde Cali, dice nuestro hermano Martín. Buenas noches, hermano Selvin, Dios te bendiga, dice la hermana Adriana. Igual, bendiciones, ¿no? Amén. Dice el hermano Josué, bendiciones, hermano Selvin. Pone unas banderitas de Guatemala y dos corazones. Entonces, guatemalteco, ¿no? Mucha honra. Y aquí viene, sí, bendiciones, mi hermano Selvin, dice la hermana Hildegard, que es aquí de Santa Marta. Y ahora sí, Leymar René te hace la pregunta. Y quiero que usted la conteste, ¿no? Y tal vez yo doy mi opinión. Dice, ¿se le puede llamar cristianismo al grupo inicial de judíos nazarenos que creyeron en Jesús por boca de los apóstoles? Puesto que en el libro de los Hechos se ve claramente que ellos seguían guardando el sábado y estudiando la Torá y aún reuniéndose en el templo y en las sinagogas. Entonces la pregunta es, ¿se le puede llamar cristianos a ellos? ¿Qué opina? Bueno, buena pregunta. Es bueno porque no nos salimos del contexto. Ya Sí, sí, cuando no, nos no, salimos claro que del no. contexto, ya. Bueno, bueno, pues en Hechos 11, claro, en Antioquía por primera vez se le llama a los creyentes cristianos, ¿cierto? En Sí. Antioquía. Eh, pero si miramos de ahí para atrás, antes de Hechos 10, ¿cierto? Como lo acabamos de explicar.
prosélitos. Cornelio, ¿se acuerda? Sí, Prosélitos. Hechos 8, prosélitos. Hechos 6, cuando hablan de los griegos, no vayan a creer que son prosélitos, son judíos griegos, sí, ¿cierto? cultura griega. Nos podemos confundir Son porque los de la diáspora. esa era la pelea para escoger las viudas, ¿cierto? Con los griegos, pero los griegos eran judíos griegos. Entonces, eh, cuando se dice la palabra cristiano, sistemáticamente en el idioma original viene de Cristos, ¿cierto? Cristos. Y si hacemos un trasfondo al idioma original hebreo, es Mashiach, Mesías, ¿cierto? Entonces es como decir mesiánico, o sea, cristianos, decir la palabra mesiánico, En griego. pues es lo mismo, es lo mismo. ¿Por qué mesiánicos? Porque son judíos que han creído en su Mesías. ¿Sí me entiende? Son judíos que han creído que el Mesías ya vino, ¿no? Porque los judíos esperaban al Mesías. O sea, Ok, todos los judíos esperaban al Mesías. Pero estos que se ajá, les llama mesiánicos es porque ellos creen que el Mesías ya vino. exacto, exacto. Entonces, pero aquí la problemática, y en mi libro yo abarco ese tema y lo profundicé con muchos historiadores. La problemática fue cómo mantener una iglesia entre judíos y cristianos, porque así fue en el primer siglo. Entonces, imagina una iglesia donde haya judíos y cristianos, hermanos, qué problemota. Ese es el Yo lo problema. pondría diferente, hermano. Lo pondría diferente porque, contestando a la pregunta, yo sí le llamaría cristianos. Ujú, Porque judío es el judío de religión de raza, ¿no? Pero estos judíos que creen en Cristo, los mesiánicos, yo les llamaría cristianos. El problema, no sé si me perdí, pero el problema sería cómo tener en una misma congregación judíos de origen gentil, que tienen una cultura gentil, y judíos, pero cristianos de origen gentil, que tienen una cultura ajá, gentil, y cristianos de ajá. origen judío, que su cultura Sí, es muy sí, diferente, ¿no? sí. Por eso viene Romanos 14 y Romanos 14 nos ayuda bastante a resolver ese problema porque todavía se celebraba el día de Yahweh, El el sábado. Shabbat, ¿cierto? Pero llegó digamos, el cristianismo y entonces ellos comenzaron a reunirse el sábado por la noche, después del Shabbat, ¿cierto? Después de las 6 de la tarde, se reunían los creyentes en Jesús. Entonces ahí es cuando se cae Eutico dormido del tercer piso que es resucitado por el apóstol Pablo. Eso es un sábado por la noche, porque ya para el judío un domingo por la noche ya no era domingo, sino que era otro día. Es que Sí, el día sí, comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la tarde del siguiente. exacto. Entonces, en el primer siglo las cosas eran muy diferentes a hoy en día cómo podemos ver, ¿cierto? Y más si había templo, más diferente todavía, porque al haber templo todavía vemos en los primeros capítulos de Hechos que Juan iba al templo de a las 9 a las 3 de la tarde, ellos iban todavía al templo, ¿cierto? Entonces, realmente yo ese tema yo lo parto desde el año 70 para atrás y el año 70 pero se abrieron los caminos. Ahora sí podemos decir que los creyentes cristianos se apartaron un poco de los creyentes judíos, Ujú. decidieron estar aparte también y los creyentes judíos ya no podían tampoco entrar en las sinagogas. O sea que hay tres divisiones ahí, ¿cierto? Entonces, sí, no hay ningún problema, claro, Y hoy en día ahí la tuvieron muy difícil, ¿no? Porque, mira, los creyentes judíos no tenían ya mucha cabida dentro de las iglesias gentiles, que eran las que estaban creciendo, y al mismo tiempo eran expulsados de su propio pueblo. O sea, no los querían porque eran mesiánicos y estos no los querían porque eran judíos, ¿no? Pero creo que la respuesta que pudiéramos darle ahí al hermano es que, mira, en Hechos de los Apóstoles hay muchas cosas que uno no debe, como decir, dogmatizar, porque la iglesia está en un periodo de transición. O sea, Hechos 1, ellos son judíos, enseñados por Jesús. Hechos 2, surge la iglesia.
de judíos, y esa iglesia poco a poco se va volviendo griega. Entonces al principio ellos tienen las prácticas judías, van al templo, guardan el sábado, ¿no? Y pues nuestro hermano Carlos ha mencionado muy bien Romanos 14 como un buen capítulo para estimar esa situación, porque en Romanos 14 Pablo habla de dos cuestiones ahí, tanto de la comida, ¿verdad? Algunos creen que se puede comer de todo y otros creen que hay que abstenerse de ciertos alimentos, las leyes levíticas sobre no comer ciertos alimentos impuros. Y hay unos que guardan un día y hay otros que no guardan otro día, que no guardan el día. Entonces parece que Pablo aquí tiene en mente una iglesia mixta de judíos y gentiles. Y el capítulo 14 nos llama a la no excomunión, sino a la tolerancia de uno al otro. Y por ejemplo, decir yo, no, esos no eran cristianos completos, sería una manera de ir en contra del capítulo 14 de Pablo, que dice, acéptalo porque es tu hermano. Entonces, tiene que ser cristiano. Y también decirles no cristianos sería un problema etimológico. Estoy repitiendo lo que usted dijo, hermano, perdón. Pero es un problema etimológico porque cristiano quiere decir mesiánico. O sea, Christos quiere decir ungido en griego y Mesías quiere decir ungido en hebreo. Entonces, si yo digo los cristianos mesiánicos, es que hoy en día ese término es utilizado para un grupo de gente que quiere volver al judaísmo. Eso es una cuestión un poquito diferente, ¿no? Totalmente. Pero muy, muy buena pregunta, claro, porque históricamente el libro de los Hechos, el capítulo 19 nos enseña mucho también que hay algo muy interesante con Lucas. Bueno, pues no estamos saliendo del tema. Con Lucas, que Lucas habla en primera persona y dice, y nosotros celebramos los panes sin levadura. Interesante, él se involucra, él estuvo ahí, ¿cierto? Andaba con el apóstol Pablo y el grupo misionero del apóstol Pablo, que eran los que iban para Jerusalén, porque él no llegó solo a Jerusalén. Entonces, Sí, él sí. tenía un grupo misionero y muchos gentiles, y dice, y nosotros en los panes sin levadura. O sea que si usted le tocó andar con un judío y era, digamos, en este caso Pablo, pues Pablo paraba para celebrar sus fiestas. Y si usted estaba con él, pues también le tocó. Pero es que creo que eso es parte de la ley, porque la ley, por ejemplo, cuando hablaba de la fiesta solemne de los panes sin levadura, decía que cualquier extranjero viviendo bajo las puertas de uno tenía que estar en el mismo, en el mismo asunto, ¿no? Tremendo, pero es interesante. Entonces, volviendo al tema, mis amados, yo lo que he estado queriendo mostrar desde la clase pasada, es que hay una Biblia por debajo de la Biblia. O sea, está la Biblia histórica, ¿cierto? Cuando uno lee, cuando usted se compra una Biblia de estudio, ¿cierto? Que contexto histórico, hermenéutica, de quién habla, en qué tiempo habla, por qué habla. Uno entiende eso, ¿cierto? Pero después de usted entender esto, ya comienza a mirar otras cosas, ¿cierto? Que se pueden llamar alegorías, se puede llamar cristologías, que son comparaciones, semejanzas a una realidad eterna. O sea, usted comienza a profundizar un poco más, ¿cierto? Y más allá se encuentra algo que se llama lo secreto de lo secreto, ¿cierto? Lo que posiblemente unos pueden ver y otros no pueden ver. Me interesa y cada vez que leo yo Deuteronomio 29 dice que los secretos, ¿cierto? ¿Le pertenecen a quién? A Yes. Yahweh, ¿cierto? A Jehová. Entonces, pero ¿será que de pronto él tiene hijos que se han purificado, que están bien con el Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo les podrá revelar la misma palabra, pero en otra dimensión? Entonces, cuando uno sabe que la Biblia es algo sagrado y fue escrita con los dedos de Dios o con el dedo de Dios, ¿cierto? Y que el idioma original, en este caso el hebreo y arameo, en el cual se escribió el Antiguo Testamento, tiene códigos, tiene cifrados, tiene algo que llama la numerología o la gematría para cada número, y que esos números a usted le van a entregar un cifrado para entender cosas un poco más profundas,
y que los rabinos utilizaron estos métodos hace mucho, mucho tiempo, ¿cierto? Por eso vemos en el Salmo 119, vemos las 22 vocales que hebreas, ¿cierto? Y posiblemente si usted tiene una Reina Valera, usted dice, pero ¿esto qué significa? Yo no sé por qué ahí en el Salmo 119 hay unos titulitos cada 8 versículos que dice Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Bao, que es realmente las 22 vocales ¿cierto? Pero cuando usted mira y va a una Biblia hebrea, se lo va a mostrar acá, ¿cierto? No sé si podemos ver. Eh, creo que no. Ah, sí, ya se ve, ya se ve. Aquí en esta parte, ustedes ven que siempre inicia cada versículo con la misma Aleph, 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 Aleph. Se repite 8 veces, ¿cierto? Y en el octavo versículo, o sea, en el noveno, ya inicia la Bet. Y otra vez, Bet, 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 Bet. O sea, así está todo el Salmo 119. Es algo increíble, o sea, el escritor del Salmo 119 sabía de gematría, sabía de numerología, y hay códigos y cifrados muy profundos que en los comentarios rabínicos, en este caso en el Midrash, en los Targúmenes de Onkelos, sobre todo en el de Jonatán, que es el de los profetas, se habla algo sobre esto. ¿Cierto? Que son ya profundizaciones de los rabinos que explicaban por qué fue escrito de esa manera, qué era lo que ellos querían que solamente el pueblo de Israel entendiera. Y estos secretos los rabinos se lo daban a sus alumnos después de haber estudiado un tiempo con ellos, después de haber estudiado primero la Torah, ellos tienen un orden. No van a estudiar Talmud con usted o los secretos si usted no ha pasado por la Torah. ¿Cierto? Primero es la Torá, después los profetas, los salmos, y después ya arrancan con los midrashim, eh, con los targúmenes, que son también comentarios, comienza a avanzar en el judaísmo también hasta llegar al Talmud, y algo más avanzado del Talmud, que llama el Zohar. Entonces, lo que usted me dice, hermano, es totalmente la verdad. Los judíos no, entre ellos, las discusiones alágicas son tremendas porque tienen diferentes puntos de vista, cosmologías, pero son judíos. Es decir, somos judíos y estamos todos montados en el mismo barco. Así peleemos, así pase lo que pase, así usted interprete, no sé, conforme a la ley rabínica de X rabino, no importa, son un solo pueblo, ¿cierto? Pero yo creo que los cristianos no hemos entendido esa parte que usted también acabó de Por decir, ejemplo, de que por nosotros ejemplo, nos peleamos y nos separamos por diferentes cosmologías, diferentes puntos de vista, y es que usted es un hereje, y usted esto, y usted lo otro, y en el judaísmo no existe eso, en el por Talmud es lo ejemplo, mismo. a uno se le ocurre, ¿no? Que en el siglo primero había, digamos, una sinagoga farisea y una sinagoga saducea y realmente no. O sea, había una sinagoga y ahí cabían fariseos, saduceos y entre todos interpretaban o estudiaban la ley, ¿no? De otros comentarios, hermano, dice, saludos desde Guatemala, bendiciones, atentamente Vicente, gracias, hermano. Dios le bendiga, hermano Selvin, saludos. Bueno, aquí estoy en mi página de Facebook, a mí me saludan, hermano. Entonces, dice, Jesús también fue judío, dice hermano Marcos, y cumplió la ley. Entonces, es que Pablo dice eso en Gálatas 4:4, ¿no? Que nació bajo mujer y nació bajo la ley. Otra cosa es que nosotros los gentiles cristianos estemos obligados a guardar la ley. Eso es otro tema, ¿no? Pero el caso de Jesús se circuncidó al octavo día. Lo circuncidaron, ¿no? No se circuncidó. Lo No circuncidaron sé. al octavo día, cumplió la ley y de hecho él reta a los judíos, ¿quién de ustedes me redarguye a mí de pecado? O sea, ¿en qué momento yo quebranté la ley? O sea, cuéntenme, ¿no? Y Que a ahí veces a en, uno se le va. Dice, ¿qué pensar? Dice el hermano Marlon, ¿qué pensar de que los hebreos no entendieron a plenitud, sino la mente de los helénicos? O sea, el pensamiento de Pablo fue más influyente que el de Pedro y Santiago.
Bueno, si vamos al judaísmo, todos tienen la razón. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. No es que quien tiene la razón, no, todos tienen la razón según su espíritu, según su revelación, que es lo que a mí me parece más interesante. Todos tienen la razón porque para allá vamos para explicar el método Pardes, que para eso es que venimos, se llama hermenéutica judía, pero no he podido llegar El al Pardes, método. ¿cierto? Ok. A la forma de Dale, cómo hermano, dale. ellos Dale. interpretan, ¿cierto? Démosle, güey. Entonces, ¿Cómo interpreta? No, dale, dale. vea, los cuatro puntos de vista de la interpretación tienen la razón. ¿Sí me entiende? Ok. No es que uno sea mayor que el otro, no, no, los cuatro tienen totalmente la razón. Vamos al Pardes. Pardes en hebreo significa huerto, ¿cierto? Y nos hace recordar las palabras del huerto del Edén, ¿cierto? Ok. Que estaba lleno de comida, lleno de tesoros. En ese contexto, entonces, cuando nos acercamos a la Torá, cuando nos acercamos a la Biblia, es su manjar, es comida, ¿cierto? Desde el huerto de un sentido espiritual. Entonces, vemos que existen cuatro niveles de interpretación, pardes. Ajá. La P, la primera P o el primer nivel, digamos, de interpretación es la parte literal del texto. Se llama Peshat, ¿sí? Ujú. Pardes, Peshat, que es la primera parte de interpretación, ¿ok? La parte literal, la parte literal histórica del texto, ¿ok? Como yo interpreto el texto. Dale. Exacto, pero Ahí muchos está se quedan Cele. ahí. Ahí está Muchos, Cele. muchos se quedan ahí y no avanzan porque les da miedo de pronto avanzar, de pronto creen que se van a volver herejes y avanzan. Entonces, ok, ok. La segunda parte es la R, par, par. Hay una R como más o menos en la mitad, poquito antes. Y esa R es el resh y es la parte alegórica, la parte alegórica del texto. Nota editorial. Es que los hebreos, las vocales para ellos no cuentan. Entonces, vamos con las consonantes. Ok. Resh, que es la parte alegórica, un poco más profundo. Los que les gusta alegorizar, pero ojo, no se puede alegorizar todo al extremo, que es lo que muchos cristianos a veces han caído. Todo lo quieren alegorizar y la parte que es literal, histórica, Sería como lo que Pablo hizo en Gálatas con respecto a los dos pactos es un y ejemplo. Ese es un ejemplo de Abraham que Resh. tuvo dos esposas y dos hijos tuvieron las esposas, ¿no? Y estos son los dos pactos, dice él. Total, ese es un ejemplo de Resh y Jesucristo lo utilizaba mucho en sus parábolas. También siempre relacionaba hacía parábolas mostrando una verdad eterna, alegorizaba algo que era algo histórico, algo de Israel, Ujú. algo histórico que podían entender culturalmente, pero lo alegorizaba. Pero ¿quién tenía la razón? Las dos, la historia y la alegoría, o sea, son Sí, dos verdades, es que son cuando dos Pablo dice, verdades. por ejemplo, que Sara y Agar, eso es una alegoría, no está diciendo en ningún momento que es que no fueron personajes históricos, ¿ah? Que realmente existieron allá en la antigüedad, sino simplemente es que él está viendo esos dos pactos en esa historia. Ok. Entonces, mira, ¿se acuerdan lo que yo les explicaba de la cebollita? A mí me gusta mucho la cebolla roja. Entonces, la cebollita, ya le, ya le quitamos la primer parte, la primer capa, que es la parte literal, ¿cierto? Eh, ¿Cómo llama la primer parte? El peshat. El peshat, que es el primer nivel de interpretación, que es la parte simple, lo que usted ve así, literalmente. Vamos más adentro de la cebollita, entonces viene el remix, que es la parte de la pista, que es la parte de la alegoría. Ok. A un tercer nivel de interpretación, los judíos también ven algo en el texto. Se llama el derash o el drash, ¿cierto? Y aquí viene la palabra midrash, del Ok. tercer nivel de interpretación. Cuando vamos al midrash, estamos hablando de un tercer nivel de interpretación de las escrituras. Y es cuando ya usted tiene presente la investigación de un método de pronto más a la gematría, un poco más a la numerología, ya miro la parte histórica, ya miro
si se puede dar una alegoría, ya lo correlacionó y ahora va a comenzar usted a sacar un poco de cosas más profundas, unas cositas un poco más profundas que usted en su primer lectura de la Biblia no vio, pero cuando vuelva a leer la Biblia por segunda vez alcanza a ver otras cosas. Cuando lee la escritura por cuarta vez, oiga, pero yo esto no lo había leído, yo por eso como que leyendo otra Biblia. Entonces, es como una Biblia escondida, hay otra Biblia, más adentro hay otra Biblia y así. Y el último, Perdón, hermano, disculpe, podría poner un ejemplo de esa forma derásica o deraz. Midrash. Por ejemplo, el Nuevo Testamento en los Evangelios es un Midrash, ¿cierto? Cuando Jesucristo compara, va a Moisés, esto dijeron los antiguos, ¿cierto? Histórica, Ujú. fue a la historia, ¿cierto? Y después comienza a hacer alegorías y después muestra una interpretación, pero esto yo es lo que yo digo. Eso es un Midrash, ¿cierto? Podría ser, por ejemplo, disculpe, ahí hablando aquí como alumno aventajado, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en la carta a los Corintios, Pablo narra el relato de Jesús bajando del monte, ¿no? Y resplandeciendo su rostro, que los judíos no podían verlo, entonces él se colocó un velo, ¿no? Y luego él dice, bueno, esto es así para ellos, que cuando ellos leen el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, hay un velo puesto todavía y por eso no pueden ver claramente a Cristo. Entonces, él agarró una historia Ujú. que yo hubiese leído y hubiese contado y ahí se termina todo, pero el apóstol mira un significado espiritual en esa historia, ¿no? O sea, dice, mira, este es una, no le quiero llamar alegoría, ¿no? Pero esto le pasa a los judíos, ellos no pueden ver claramente, sino que necesitan un velo todavía. Y está puesto ese velo. Exacto. Pero los que pudieron ver, en este caso los apóstoles y la iglesia primitiva que era judía, o sea que entendieron el Midrash de Lograron Jesucristo, quitar el velo. entendieron la profundidad, vieron la profundidad de la alegoría, de la parte espiritual del texto bíblico. Entonces, volvamos a mirar. En otras palabras, el contexto histórico, ¿cierto? Contexto histórico. Ok. Insinuación de pasajes, alegoría, lo implícito, lo que se ve con la alegoría. La gematría, los códigos, cuando uno se enfrenta a Apocalipsis, al Salmo 119, e inclusive a Eclesiastés en el capítulo 3 4 y 5 también tiene esta misma forma del Salmo 119, ¿cierto? De las 22 vocales en hebreo. Entonces, cuando El uno lee la acróstico. Reina Valera, usted no comprende, no sabe que eso existe, porque fue el idioma original traducido a otros idiomas. O sea, por eso los rabinos en la Septuaginta, cuando se reunieron los 70, 72, muchos de ellos no querían pasarla al griego, porque estas partes espirituales o profundas que solamente se pueden ver por medio del idioma original, cuando escribieron la Biblia en el idioma original, se van a perder a la transliteración en otro idioma. Ujú. Ellos no querían porque se iba a perder mucho de lo que estamos hablando, el Salmo 119 de Eclesiastés, aún cuando usted lee en hebreo, cuando usted lee Génesis 1.1, 1.2, 1.3 y comienza a mirar la gematría, comienza a sacar cosas muy profundas, ¿cierto? Y comienza a Tiene, ver el Hijo de Dios como la cabeza del universo, porque las letras en el paleolítico hebreo tienen formas humanas o formas de animales o significan algo. Entonces, es eso, o sea, hay cosas muy profundas de la palabra que cuando uno va al idioma original, uno comienza a mirar, pero Señor ¿Y, bendito. ¿Mm? cuál es el Entonces, cuarto nivel? Estaba en el tercero, ¿no? sí. El El, Midrash. el cuarto nivel es el SOT, que es la parte secreta de lo secreto. Lo secreto de lo secreto que solamente Dios le va a permitir, ¿cierto? Y el Espíritu Santo que le quiera revelar, ¿cierto? Que son secretos de Él, íntimos de Dios, que solamente Él a sus escogidos, a sus santos, se los va a regalar.
porque su espíritu, ¿cierto? Su espíritu lo puede entender. Ya es, por ejemplo, nosotros aquí estamos hablando en este momento. Posiblemente hay hermanos que no entiendan nada. No, ¿qué es lo que están hablando? ¿Qué es lo que los hermanos están? No, no, eso está muy duro, eso está muy avanzado. Entonces, eso es como otro idioma, como si usted y yo, hermano, o los hermanos que nos entienden, estamos como que hablando en otros idiomas. Es el mismo idioma, pero en un idioma espiritual que posiblemente muchos de la misma iglesia o que nos vean no nos pueden entender. Entonces, es eso, es eso. So- ¿Sí me aunque, entiende? en qué se distinguiría ese SOT de, digamos, el, el estilo pentecostal de interpretar la Biblia, ¿no? De que ellos leen un pasaje y luego el Espíritu me reveló, ¿no? Sí, pero lo que te reveló no se parece en nada a lo que, a lo que todos entendemos cuando vemos el pasaje. Entonces, en qué se distinguiría este SOT? O sea, ¿existe alguna forma en que eso no sea tan subjetivo? Digamos, de decir, Dios me reveló este secreto profundo. ¿O es un secreto profundo que cuando el rabino lo explica, a todos les crea sentido? O sea, porque, mire, hay interpretaciones tan disparatadas de la Biblia que uno no le encuentra ni patas ni cabeza, pero sí hay Ujú. profundidades que uno no sabía, no entendía, pero que cuando el maestro explica, uno dice, oye, ahí estaba yo, ¿cómo no lo vi? O sea, ¿cómo no me percaté de esa situación? Sí, es una parte mística, es lo misterioso. Cuando la Biblia habla de misterio, tiene pues el misterio de Romanos 11, creo que es el versículo 27. Vamos rápidamente, vamos a mirar que, vamos a ver un ejemplo de Sot, de los secretos, ¿cierto? Ahí en Romanos el apóstol Pablo habla sobre un secreto no revelado, pero que se va a revelar. ¿A quiénes? ¿Todos lo pueden entender? Yo he visto que posiblemente no. Unos sí, otros no. Mira lo que dice. 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Habían hermanos que están ignorando un misterio, ¿cierto? Claro, no lo ¿Cuál sabía. misterio? ¿Cuál misterio? Aquí. Sigue, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. O sea que los hermanos gentiles de Roma estaban siendo ignorantes, Y ¿cierto? arrogantes. En cuanto a este misterio y arrogantes con los judíos creyentes. Ujú. ¿Cuál era este misterio? ¿Cierto? Que ellos se sentían tan arrogantes de sí mismos. Aquí va en dos puntos, se va a continuar. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. Bueno, los gentiles creían que Dios había endurecido todo el pueblo, los gentiles que comenzaron a entrar a la eclesía, a la congregación. Muchos de ellos creían de que Dios ya se había olvidado de su pueblo. Ujú. Por eso la pregunta es, digo, pues, ¿ha desechado a Dios a su pueblo? Y el apóstol Pablo dice, 11:1, en ninguna manera, ¿cierto? Hoy en día yo he escuchado hermanos decir eso, es que Dios ya se olvidó de Israel, Dios ya se desentendió de Israel. Entonces usted cree en la teología del reemplazo, ¿cierto? Iniciada en la escuela de Alejandría. ¿Conoce la historia? Yo le pregunto de esta teología. Entonces, Orígenes fue uno de los precursores de esa teología Ujú. para llevar a la Roma católica a ser el reemplazo de Israel, ¿cierto? Porque la querían era reemplazar y la reemplazaron fue con la Roma católica. Entonces, eh, hay, ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que hay un tiempo de este endurecimiento. O sea que Israel tiene un tiempo para estar endurecido, Dios lo hizo con ellos y Dios mismo les va a quitar el velo. Sí, pero es que lleva mucho tiempo ese velo, As- ¿cierto? Más de 2000 años, imagínense. ¿Eh? Sí. ¿Eh? Hasta que Aquí haya dice, entrado la plenitud de los gentiles. hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y esto me preocupa a mí como cristiano, hermano, me preocupa. ¿Será que en este tiempo ya estaremos viviendo los últimos tiempos de esta plenitud de los gentiles? ¿Y será que Dios ya colocó su rostro sobre su pueblo y ya le comenzó a quitar el velo para que ellos vean al Mesías? Yo en lo personal, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque yo tengo amigos en Israel, hermanos, y ellos comentan que cada vez hay más creyentes judíos,
y rabinos que no lo dicen por miedo a ser excomulgados de las sinagogas, que han tenido experiencias espirituales con Jesucristo, que se les ha aparecido, hermano. Claro, porque hay una Se les ha maldición sobre aparecido. cualquiera de ellos que... eso es como que el Papa se convierta en cristiano, ¿no? Sí. Bueno, perdón, que convierta a la Iglesia de Cristo. Pero Eh, hoy en día hay más de 200.000 judíos, hermano, en Israel, creyentes judíos de nacimiento, que se les ha 200.000. revelado el Mesías, el Espíritu Santo, y eso se está, hay un avivamiento en Israel, hermano. Entonces, cuando uno ve esto, uno ve, bueno, por esa profecía como que toma causa para este tiempo histórico, y nosotros los gentiles, entonces, ¿qué? Aquí ya me preocupa, porque si el tiempo de los gentiles la plenitud de los gentiles ya ha llegado y el evangelio ha sido entregado en todo el mundo Usted ya entró, pues usted ya entró, hermano. Usted ya está adentro. por medio de estos aparaticos, vean. Ay, claro. Entonces, el hermano Ricardo Herrera lo explica muy bien y es un Ok. hermano, pues como yo le digo, versado, es un doctor y un hermano muy reconocido en Estados Unidos. Y el hermano y yo pues lo vemos así, o sea, hay hermanos de la Iglesia de Cristo que también lo ven así, de esa manera, y malos que han podido viajar a Israel y ver con sus ojos lo que está pasando con ellos, los milagros. Si usted se pone a investigar de 1948 en las guerras, hermanos, que ellos han tenido, han sucedido muchos milagros de no tener un ejército y cómo defenderse con 7 naciones tirándoles misiles constantemente sin tener con qué Cinco. defenderse. Eso fue Cinco. tremendo. Cinco. Cinco naciones. Bueno, pero sí, cinco naciones árabes que los atacaron en la independencia, la Exacto. guerra de los indios. Bueno, Entonces, permítame, entonces, hermano. volviendo al par de sí, hay algo muy, en la Biblia, hermano, sí hay cosas profundas, pero posiblemente, ¿quién tiene la razón? Y usted me dice, hermano, ¿quién tiene la razón? Yo digo todos tienen la razón, porque según el espíritu, según también posiblemente la denominación interpretan de cierta forma X, pero ¿será esa forma X la verdad? Yo digo, yo me abro un poco más, me expando un poco más, Ujú. eh, me expando un poco más y prefiero callar y decir, pues si existe esa posibilidad de mirar cosas profundas en la palabra, y si damos esos pasos históricos, alegóricos, ya mirando cosas un poco más profundas, yo creo, hermano, que se abra un boquete a lo que los rabinos siempre han pensado, pero lo que me parece curioso es que en el tema del Mesías, muchos de ellos se cerraron y no Claro. miraron su escritura, su misma escritura, su mismo Midrashim, que hablan sobre el Mesías de José y el Mesías de Ben David, que yo lo expliqué en la O sea clase que ellos son pasada. muy abiertos y aceptan el debate, el diálogo, siempre y cuando no me toques a Jesús, porque ahí somos radicales, ¿no? Y Yo cuando creo se que toca todos de esa tenemos manera, eso. Todos tenemos y eso, cuando... porque yo creo tener una mente muy abierta, ¿no? Ajá. Pero cuando entramos a temas éticos, me vuelvo bien cerrado. O sea, por Ah, ejemplo, digo, no, pero esto es pecado. Llámelo como lo quieras. O si quieres, pues acúsame de practicarlo, pero se llama pecado. O sea, no importa quién lo haga. En cambio, en otros temas soy muy amplio. Voy a leer los comentarios, hermano, que estamos ya a 2 minutos de terminar. El tiempo se va rápido. muy Aquí, rápido. ¿no? Muy rápido, sobre todo cuando uno está hablando. Dice Anthony Ramos, Dios bendiga mucho, hermano. Muy edificante su tema en esta noche. Saludos desde República Dominicana, ¿no? Eugenia dice bendiciones, mi hermano, y una carita alegre, ¿no? La fe una vez dada a los santos se refiere lo revelado en los escritos del Nuevo Testamento, a uno, lo revelado en los escritos del Nuevo Testamento, dos, la tradición de los padres de la iglesia, o tres, como lo entiendo que están diciendo, lo que se nos continúa revelando. Ok, este comentario es bien interesante porque hace una, ¿cómo se llama este? Creo yo, una advertencia, ¿no? Diría yo, porque, digamos, estábamos hablando de interpretación judía y de lo que los judíos creen, ¿no? De que se les revela ciertos misterios, ¿no?
y ciertas cuestiones que Dios pudiera revelar en determinado momento, pero la doctrina básica de salvación o la fe una vez dada a los santos es inmutable, ¿no? O sea, no hay algo nuevo, por decirlo así, que se revela, sino algo que uno entiende a mayor profundidad, pero no algo distinto que viene a contradecir el resto. Interesante, pero yo creo que ya nos toca hablar para otra próxima porque el tema es ellos cómo se salvan, cómo creen que el judío se salva en este tiempo y tenemos que ir al concilio de Jamia porque ahí dieron las leyes de ellos cómo salvarse y es algo tan parecido al cristianismo porque ya ahí sí se acordaron de Jesucristo, ¿cierto? Que ya no hay templo, pero este es el templo. Ah, y ya no lo había dicho Jesucristo, ¿cierto? Sí, pero antes Entonces... de que se destruyera el templo. ¿Ah? Hermano. Entonces, Bueno, entonces cierto. se nos acabó el Ajá. tiempo. Gracias por estar con nosotros. Que el Señor los bendiga. Ahí el próximo jueves traeremos una continuación de este mismo tema que pensamos cubrir en tal vez un par de jueves más. Que el Señor los bendiga. Vamos, Amén, hermano. hermano. Que Dios me los bendiga, que pase una feliz noche y Dios me los guarde.